Nós estamos na Universidade de Taubaté. É uma alegria muito grande, uma grande satisfação ter o professor Dr. Carlos Marcelo, da Universidade de Sevilha, aqui conosco, na Universidade de Taubaté, no programa de mestrado profissional em educação. Ele está pelo contexto do nosso terceiro seminário internacional em educação, que congrega também o quarto encontro de egressos e o segundo encontro de práticas pedagógicas da educação básica. É importante que a gente também reitere que a Universidade de Taubaté faz parte da REDEP, que é a Rede de Estudos sobre Desenvolvimento Profissional Docente, fundada pela nossa saudosa professora Marli André, e hoje liderada pela professora doutora Laurisete Ferragutti Passos. Então, para nós é um prazer que o senhor esteja aqui. E por que o senhor foi convidado para esse contexto? Porque no nosso mestrado profissional em educação, nós temos duas linhas de pesquisa. Uma que se chama Inclusão e Diversidade Sociocultural e outra que se chama Formação de Professores e Desenvolvimento Profissional. Então, sabendo que o senhor é um expoente nessa área do desenvolvimento profissional docente, com vários artigos, livros publicados, é uma pessoa extremamente citada, os seus textos fazem parte dos estudos dos nossos mestrandos aqui da Universidade de Taubaté. Então, é uma honra tê-lo conosco e poder pedir que o senhor nos fale um pouco sobre o que o senhor vinha pesquisando sobre desenvolvimento profissional docente antes e aí agora, depois da pandemia. Bueno, mi trayectoria investigadora es larga, como tú has dicho, y a lo largo de esta trayectoria he ido trabajando en diferentes temas que me preocupaban. Pero quizás hay una pregunta que es la que ha estado siempre circulando en mis trabajos de investigación. Es la pregunta, ¿cómo aprende el docente? Yo creo que esa es la pregunta básica que nos hacemos siempre todas las personas que o bien formamos a docentes o bien investigamos cómo se forman los docentes. ¿Cómo aprenden los docentes? Bien, hace 4 años se me concedió por parte de la Agencia Española de Investigación un proyecto de investigación que se titulaba ¿Cómo aprenden los docentes en una sociedad conectada? Así se llama, que es también el mismo título que va a tener mi charla de mañana. Entonces, hace 4 años no había pandemia. Hace 4 años, bueno, pues estábamos con el auge de las redes sociales, de los procesos de aprendizaje a través de las comunidades, y en mi equipo percibimos que había un cambio de tendencia, una ampliación en la respuesta a esa pregunta, ¿cómo aprenden los docentes en una sociedad conectada? Y vimos que hoy día no todos los docentes, por supuesto, pero cada vez más hay docentes que están aprendiendo en comunidades, en grupos no cercanos, no grupos vinculados a su entorno próximo, bien de la escuela o bien del distrito, sino en contextos mucho más amplios, mucho más diversos, mucho más basados en las tecnologías digitales. Bueno, pues cuando vino la pandemia, nosotros ya teníamos alguna información que nos permitió reorientar nuestro trabajo para profundizar en él. Cuando vino la pandemia nos demostró que aquellos profesores que tenían una buena red social, una buena red de compañeros, una buena red de otros docentes con los cuales podía aprender, son los que mejor han sobrevivido. Por eso no ha cambiado gran parte mi investigación por la pandemia, más bien la ha acentuado. Nos hemos dado cuenta que aquello que vimos hace 4 años, que lo intuíamos y quién iba a saber que iba a haber una pandemia, hoy día lo vemos como una realidad. Y hemos hecho investigación y cualquiera que vea bien en Google Scholar o en ResearchGate o en Scopus y que siga mis últimos trabajos de investigación, varios artículos en 2022,
algunos en 2021 y ahora va a salir otro en 2023, es decir, que son artículos muy recientes, podrá ver ya la producción que hemos hecho sobre este tema. Y seguimos investigando porque afortunadamente hemos tenido una renovación de proyectos de investigación por la Agencia Nacional en los que vamos avanzando ya no solamente en la pregunta de cómo aprenden los docentes en una sociedad conectada, sino realmente ese aprendizaje se transforma en mejores prácticas de enseñanza y, en segundo lugar, esas prácticas de enseñanza impactan en el aprendizaje de los estudiantes. Por ahí es por donde vamos actualmente. A gente também acredita na melhor prática pedagógica e que isso, logicamente, vai favorecer a aprendizagem dos estudantes. Esses artigos e essas produções que o senhor vem fazendo, a gente já vem tendo contato, e, como o senhor falou, a sua questão disparadora de pesquisa é investigar como se aprende a docência. Nesse sentido, o senhor também tem uma produção grande sobre a iniciação da carreira docente, o senhor, professora Denise Vaillant, junto, e nós temos muito contato com essa literatura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Congrepense, que é uma iniciativa sua nesses congressos de professorado principiante, e que a gente já compareceu a várias edições, e que sempre tem nos surpreendido. O senhor poderia falar também, por favor, sobre alguns países que têm se destacado em relação a uma formação, uma política mais voltada para os iniciantes? Sí, está bien que me recuerdes porque esto también me remonta a mis orígenes cuando decía que uno tiene una larga trayectoria. En 1991, es decir, hace ya bastante tiempo, yo tuve mi primer proyecto de investigación que intentaba conocer cómo se produce la socialización de los profesores iniciantes, 1991. Y a partir de ahí desarrollamos una línea de investigación que no solamente fue investigación, sino también una investigación aplicada, porque empezamos a desarrollar programas de inducción dirigidos a profesores principiantes, porque veíamos la necesidad de atender al profesor principiante como una fase muy importante del proceso de aprender a enseñar. Y así hemos desarrollado proyectos de inducción en España, y tanto en el nivel no universitario como en mi propia universidad, la Universidad de Sevilla, en 1995, creo, ya empezó un programa de inducción para todos los profesores nuevos que se incorporaban a la universidad. Bien, y seguíamos investigando, pero en 2008 nos dimos cuenta que ya había una sensibilidad muy creciente en los países de América Latina, por supuesto en los países de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Suecia, todos esos países sí tenían, Israel, tenían todos programas de inducción, pero en América Latina empezaba la preocupación y no solamente la preocupación, empezaban a descubrir lo importante que era la fase de la inducción y empezaban ya a pensar en iniciar programas de inducción. Por eso en 2008 el grupo de pesquisa que yo dirijo junto con mis compañeros pensamos organizar un congreso que es el que se llama Congreprincipi, que reuniera a pesquisadores del ámbito fundamentalmente de América Latina, Portugal y España. Tuvimos ese primer congreso en 2008 en Sevilla, en España. Vimos que tuvo mucho éxito porque hubo mucha respuesta tanto de España como de América Latina. Entonces, vimos la necesidad de trasladar ese congreso precisamente a países de América Latina. En 2010 se organizó en Buenos Aires, también con mucho éxito. En 2012 se organizó en Chile, en Santiago de Chile. En 2014 se organizó en Brasil, en Curitiba, y ahí se organizó también. Y en 2016, creo que exactamente, se organizó en República Dominicana. Fue el último congreso presencial, porque ya los siguientes han sido congresos virtuales, fundamentalmente porque vimos
que las crisis económicas que se venían produciendo en muchos de nuestros países impedían que las personas pudieran desplazarse, los desplazamientos siempre son costosos. Y ya en ese tiempo las tecnologías nos permitían con mucha facilidad realizar los congresos vía virtual. Evidentemente no es lo mismo, no es lo mismo porque parte de lo que decimos en España, la salsa, el elemento interesante del congreso no son solo las conferencias, las ponencias, sino también esas reuniones, ese tomar café, ese conocer a otras personas, hacer red en definitiva. Pero bueno, es cierto que gracias a hacerlo virtual hemos podido mantenerlo. Hemos tenido el último congreso, el séptimo congreso, de manera virtual, se han editado las actas y han salido publicados 3 libros ya en PDF que pueden ser en fin, descargados. Eso nos muestra que hay una sensibilidad muy interesante en muchos países. La verdad es que América Latina se caracteriza por tener políticas educativas que podríamos llamar a veces erráticas, erráticas. Depende de los gobiernos, así hay políticas que salen, se consolidan, pero después cambian y se olvidan. Esa es una debilidad, claramente. Ha pasado en Brasil, en fin, en estos últimos años, ha pasado en Perú. Perú fue uno de los países pioneros también que instauró un programa nacional de inducción, pero, en fin, los cambios que se han producido han hecho que el programa se descontinúe. A nivel de América Latina, bueno, pues tengo que decir que el programa en el que ayudamos a crecer fue en República Dominicana, que se ha transformado en un programa obligatorio para todos los nuevos docentes. Trabajamos pues casi con 11.000 docentes de nuevo ingreso y con un programa muy exitoso. Aparte de República Dominicana, si miramos para abajo, incluido México, bueno, también hay algunas iniciativas, pero cuesta trabajo. Así que esto hace mucho más necesario mantener estos congresos porque es la manera que tenemos que los investigadores de reunirnos, de compartir, pero también intentar, y esta es una laguna que tenemos, no es laguna por nuestra culpa, pero porque sí es extensible a cualquier otra de las actividades de la investigación. El difícil impacto que tiene la investigación en cambiar las políticas educativas. Nos resulta realmente difícil que la política y los que hacen la política miren a la investigación como fuente de inspiración para diseñar sus programas. Y también que una vez que se hayan diseñado buenos programas, tengan continuidad en el tiempo. Ahí hay una debilidad, pero en fin, es la situación que tenemos y no podemos hacer mucho más que seguir investigando y seguir reuniendo a las personas. Sim, a sua companheira Cristina Major também fala muito sobre a questão da mentoria, não é? E a mentoria, na República Dominicana, a gente viu também que foi uma experiência muito bem sucedida. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O senhor acha que esse é um caminho para que a gente consiga acompanhar os professores iniciantes, forçando, né, uma política de acompanhamento? Porque já as investigações acontecem, provam, comprovam, mas as políticas ainda têm uma morosidade para acontecer. Parece-me que falta ainda uma vontade política para que isso seja, de fato, uma necessidade. O senhor vê a mentoria, o seu grupo vê a mentoria como uma saída? Sí. Bueno, la mentoría es una actividad de formación que tiene mucha antigüedad. De hecho, hablamos del mentor. Los que hayan leído la Odisea sabrán que Mentor era el amigo de Ulises, a quien él confió su hijo Telémaco, mientras que Ulises estaba de viaje. Es decir, que desde la antigua Grecia se ha, digamos que, confiado en esa idea de que una persona no solamente con experiencia, porque la experiencia, bueno, puede ser repetir siempre lo mismo, sino una persona con experiencia reflexionada, con capacidad de ponerse en el lugar del otro y de ayudar a otra persona a crecer, es fundamental para que alguien avance. Esa idea del mentor ha estado también presente en la Edad Media y los príncipes se educaban con mentores.
Por tanto, no es nada nuevo. En la Edad Media también y más adelante, los oficios se aprendían con un maestro. Y no se iba, el que aprendía un oficio no iba a la universidad, porque en aquella época las universidades no formaban profesionales. Uno iba con un maestro y el maestro era el que les formaba. Por tanto, esa idea, ese vínculo entre el que tiene competencia y está dispuesto a ponerla a disposición del que es aprendiz, es un vínculo que es histórico en la educación. ¿De acuerdo? Punto uno, por tanto. Lo que estamos haciendo ahora, lo que se ha venido haciendo es aplicar ese principio, el principio de que alguien puede aprender con el apoyo de otra persona, de otro igual, siempre y cuando ese igual tenga dos dosis elevadas de competencia, pero también de empatía, de ponerse en el lugar de los demás. Y por tanto ahí aparece la figura del mentor. El mentor aplicado a los profesores que empiezan. Y esto no es por casualidad. Hay detrás una teoría del aprendizaje, el aprendizaje social de Bandura, que establece que las personas pueden aprender a través de otro, aprender a través de la observación, observando cómo otro enseña, ese otro dándole, pues consejos para que vaya depurando su competencia. Por tanto, estamos ante una manera de aprender a enseñar que está muy anclada en nuestra historia. Sin embargo, si uno va a las escuelas y a los centros educativos, es muy raro que haya esa figura del mentor como algo incorporado en el quehacer docente. Es muy raro que haya un compañero del colegio o de la escuela que entre en la clase de otro compañero simplemente para ayudarle a ver las cosas de otra manera. La única excepción, bueno, no quiero decir la única, una excepción muy destacada es la del sistema educativo japonés, en donde ellos tienen un sistema que le llaman, lo digo en inglés porque en japonés no sé decirlo, las lesson studies, en donde un grupo de profesores se reúnen, planifican junto una lección, un tema, uno de ellos lo desarrolla y los demás le están observando para ir depurando pues cómo puede desarrollarse de mejor manera, de manera más adecuada. Y después el resto va también pasando por el mismo proceso. ¿Qué quiero decir? Yo creo que la educación mejoraría si nuestra docencia fuera más pública de lo que en realidad es. Podríamos aprender mucho de la profesión médica. Los médicos, cuando hay una nueva técnica, un nuevo procedimiento para operar, para curar alguna enfermedad de cualquier órgano, lo que hacen es que graban las operaciones y sus congresos son de explicar cómo se hace paso a paso y eso se desarrolla de manera pública y el médico está interviniendo y ahí hay cámaras que están grabando para que después otros puedan aprender. Bueno, pues ese principio de que tenemos que hacer pública nuestra docencia y que siempre podemos aprender de alguien, ese es lo que está detrás. Sea mentor o sea acompañante, que también es otro término que se viene utilizando, el acompañamiento, para quitarle peso, porque a veces la idea de la mentoría hace pensar que el mentor es el que está en situación de autoridad y el que no es mentor, pues un poco en situación menor, ¿no? El acompañamiento funciona y funciona muy bien y deja una huella importante en todos los docentes, sobre todo los docentes principiantes. Sim, a gente concorda com tudo que o senhor está dizendo. E aí, gostaria que o senhor, para a gente encerrar então essa entrevista, que o senhor desse algum conselho para os professores iniciantes, para aquele que assumiu agora a sua sala de aula, que está frente a frente com seus alunos, que conselho o senhor daria para esse início da carreira? Bueno, el consejo es que nunca deje de aprender. Ese es el consejo, porque no hay profesional hoy día en el siglo en el que estamos que deserte de aprender. Porque si el profesor deja de aprender, está
maltratando el derecho de aprender de sus estudiantes. Y no hay nada más sagrado que cuando un niño va a una escuela, cuando un adolescente va a un centro de secundaria, que tiene derecho a aprender y tiene el derecho a aprender del mejor docente que cada uno lleva. Y como consecuencia, eso nos genera un desafío tremendo, porque en el caso del profesor principiante se encuentra con una crisis de identidad enorme, porque empieza a vivir un mundo que le es conocido, pero desconocido también. Le es conocido porque ha pasado miles de horas como estudiante, pero les es desconocido porque nunca se ha puesto en la otra parte para entender cómo funcionan las lógicas de las relaciones en las escuelas, con los compañeros, con los niños. Y hay veces que la solución suele ser tirar de la memoria y repetir lo que hicieron contigo los profesores que tú pensaste que eran buenos. Y yo creo que no es bueno sacar clichés, decimos en España, es decir, recuerdos antiguos para soluciones actuales. No, tenemos que estar buscando siempre las mejores compañías, los mejores apoyos, bien sean presenciales, bien sean en lo digital, para asegurar que nuestros estudiantes aprenden. Hoy día ya no entendemos un docente desconectado, un docente que no sabe quiénes son otros docentes que están haciendo buenas innovaciones y buenos proyectos. Eso no es recomendable. Así que la recomendación, yo diría, pasión por el oficio y pasión por aprender. Muito obrigada. Acho que a gente encerra muito bem essa entrevista, falando sobre a paixão pelo ensinar e a paixão pelo aprender. Muitíssimo obrigada pelo senhor ter cedido seu tempo, seu precioso tempo, para nos ceder essa entrevista, que foi muito rica. Muitíssimo obrigada.